Equilibrio estático y elasticidad. El término equilibrio implica que el objeto está en reposo o que su centro de masa se mueve con velocidad constante en relación con un observador en un marco de referencia inercial. El equilibrio estático representa una situación común en la práctica ingenieril y los principios que involucra son de especial interés para los ingenieros civiles, arquitectos e ingenieros mecánicos. El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad del cuerpo dentro del área delimitada por los contornos externos de los pies, con cierta importancia en el mundo deportivo, sobre todo en algún ejercicio de la gimnasia artística o de la escalada, se puede definir como la capacidad de mantener el cuerpo erguido o en cualquier posición estática frente a la acción de gravedad. Objeto rígido en equilibrio. Por definición, una partícula puede tener solo movimiento de traslación. Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula está moviéndose con velocidad constante o está en reposo. En este último caso se dice que está en equilibrio estático. Pero el movimiento de un cuerpo rígido en general es de traslación o de rotación. En este caso, si la resultante tanto de las fuerzas como de los torques que actúan sobre el cuerpo rígido es cero, este no tendrá aceleración lineal ni aceleración angular. Y si está en reposo, estará en equilibrio estático. La rama de la mecánica que estudia el equilibrio estático de los cuerpos se llama estática. Condición de equilibrio de un cuerpo rígido. Segunda condición de equilibrio o equilibrio de rotacional. La suma vectorial de todos los torques externos que actúan sobre un cuerpo rígido alrededor de cualquier origen es cero. Como pueden ver en la fórmula, el centro de gravedad de un sistema de partículas es un punto del sistema en el cual se considera aplicada la fuerza peso total del sistema P. En esta explicación se investigan aquellas situaciones rotacionales en las cuales la aceleración angular de un objeto rígido es cero. Tal objeto está en equilibrio rotacional, porque para la rotación alrededor de un eje fijo la condición necesaria para equilibrio rotacional es que el momento de torsión neto alrededor de algún eje debe ser cero. Ahora, se tienen dos condiciones necesarias para el equilibrio de un objeto. La fuerza externa neta sobre el objeto debe ser igual a cero. Y la segunda, el momento de torsión externo neto sobre el objeto alrededor de cualquier eje debe ser cero. La primera condición es un enunciado del equilibrio translacional. Establece que la aceleración translacional del centro de masa del objeto debe ser cero cuando se ve desde un marco de referencia inercial. La segunda condición es un enunciado de equilibrio rotacional. Afirma que la aceleración angular en torno a cualquier eje debe ser cero. En el caso especial de equilibrio estático, el objeto en equilibrio está en reposo, relativo con el observador, y por eso no tiene rapidez translacional o angular. Un objeto rígido en equilibrio. Centro de gravedad. Centro de gravedad. Debido a que un cuerpo es una distribución continua de masa, en cada una de sus partes actúa la fuerza de gravedad. El centro de gravedad es la posición donde se puede considerar actuando la fuerza de gravedad neta. Es el punto ubicado en la posición promedio donde se concentra el peso total del cuerpo. Para un objeto simétrico homogéneo, el centro de gravedad se encuentra en el centro geométrico, pero no para un objeto irregular. Centro de masa. Esa es la posición geométrica de un cuerpo rígido donde se puede considerar concentrada toda su masa. Corresponde a la posición promedio de todas las partículas de masa que forman el cuerpo rígido. El centro de masa de cualquier objeto simétrico homogéneo se ubica sobre un eje sin simetría. Cuando se estudia el movimiento de un cuerpo rígido, se puede considerar la fuerza neta aplicada en el centro de masa y analizar el movimiento del centro de masa como si fuera una partícula. Propiedades elásticas de los sólidos. Todos los objetos son deformables en cierta medida, es decir,
Es posible cambiar la forma o el tamaño de un objeto al aplicar fuerzas externas. La deformación de los sólidos se explica en términos de los conceptos de esfuerzo y deformación. Esfuerzo es una cantidad que es proporcional a la fuerza que causa una deformación. El resultado de un esfuerzo es una deformación, que es una medida del grado de deformación. Se encuentra que, para esfuerzos suficientemente pequeños, el esfuerzo es proporcional a la deformación. A esta constante de proporcionalidad se le llamará módulo elástico. Se consideran 3 tipos de deformación y se define un módulo elástico para cada uno. El módulo de Young, que se mide la resistencia de un sólido a un cambio en su longitud, y el módulo de Colte, que esto mide la resistencia al movimiento de los planes dentro de un sólido paralelos unos con otros, y al final el módulo volumétrico, que mide la resistencia de los sólidos o líquidos a cambios en su volumen. El módulo de Young, elasticidad en una longitud. Considere una vara larga con área de sección transversal A y longitud inicial L, que se sujeta con una pinza en un extremo. Cuando se aplica una fuerza externa perpendicular a la sección transversal, fuerzas internas en la vara resisten la distorsión, pero la vara llega a una situación de equilibrio en la que su longitud final es mayor que la longitud inicial y en la que la fuerza externa se equilibra exactamente mediante fuerzas internas. En tal situación se dice que la vara está sobrecargada a la longitud original. El módulo de Young se define mediante una combinación de esas dos relaciones, que Y es igual a esfuerzo de tracción sobre deformación potencialmente deformada y no regresa a su longitud inicial. Es posible exceder el límite elástico de una sustancia al aplicar un esfuerzo demasiado grande. El esfuerzo cortante, el módulo de corte. Cuando un cuerpo es sometido a una fuerza paralela a una de sus caras, mientras la otra se mantiene fija, no produce un cambio en su volumen. Significa que a su vez produce una fuerza opuesta a la deformación. A esto se le llama módulo de corte o módulo cortante. El esfuerzo cortante es la relación de la fuerza tangencial entre el área sobre la que se aplica. La deformación cortante es el ángulo de la fuerza tangencial. Por tanto, el módulo de corte es la relación del esfuerzo cortante entre la deformación cortante. Aquí se presenta la fórmula donde S es igual a esfuerzo de corte sobre deformación de corte. Esta imagen explica claramente el esfuerzo de corte entre la deformación de corte. El módulo volumétrico caracteriza la respuesta de un objeto a cambios en una fuerza de magnitud uniforme aplicada perpendicularmente sobre toda la superficie del objeto. Tal distribución uniforme de fuerza se presenta cuando un objeto está sumergido en un fluido. Un objeto sumergido a este tipo de deformación se somete a un cambio en un volumen, pero no un cambio en forma. Elasticidad volumétrica. No todas las deformaciones son lineales. A veces, un esfuerzo aplicado, F sobre A, resulta en una disminución del volumen. En tales casos, existe un modo volumétrico B de elasticidad, como B es igual a esfuerzo volumétrico sobre deformación volumétrica. El módulo volumétrico es negativo debido a la disminución en B. Como por ejemplo, cuando un sólido está bajo presión uniforme, experimenta un cambio en volumen, pero no un cambio en forma. Este cubo se comprime en todos sus lados mediante fuerzas normales a sus 6 caras. Hormigón pretensado. A. Una losa de concreto sin refuerzo tiende a romperse bajo una carga pesada. La resistencia del concreto aumenta con el uso de varas de refuerzo de acero. El concreto se fortalece aún más al presentado con varas de acero bajo tensión.